Bueno, profesor, el tema que le tocó al grupo es sobre la madera laminada encolada. Este material está pasando por una nueva etapa y esto se debe gracias al desarrollo técnico con diferentes iluminantes. Este material tiene una aplicación estructural compuesta por láminas normalmente de una sola madera. Gracias a su gran estabilidad y resistencia, lo hacen ideal a la hora de poder construir de manera compleja, de manera recta o curva. Mi nombre es Luis Ángel Burga y en esta oportunidad voy a hablar de la definición y propiedades de la madera laminada estructural. La madera laminada estructural es la unión de láminas de madera que son orientadas perpendicularmente al eje de las láminas. El grosor de las láminas de la madera son entre 6 a 45 milímetros. En lo general se utilizan especies coníferas o chopos. Las ventajas de este material es de que gracias a la presión reduce los nudos y fisuras de este material. Otra ventaja es de que este material es flexible, resistente y ligero. También es adecuado para utilizarlo en exteriores y ambientes. Una de las desventajas de este material es de que debe usarse adhesivos específicos. Además de esto, sus procesos deben ser con equipos y conocimientos específicos. Este material tiene varias dimensiones y gracias a esto es un poco difícil de tratar y de trasladar, ya que perjudica mucho al precio final. Las propiedades físicas. Contenido de la humedad. Según la norma NTP E010, nos da a entender que la humedad en la madera seca debe ser menor al equilibrio higroscópico. Otra propiedad física es la densidad básica. La densidad básica es la relación de la masa anhidra de una pieza de madera y el volumen verde, que eso se expresa en gramos por centímetros cúbicos. Esto lo dice la norma NTP E010. Ahora vamos a hablar de las propiedades mecánicas. Una de las propiedades mecánicas es la resistencia. Según la norma UNE EN 14080, nos dice que hay 17 tipos de resistencias, en las cuales se dividen 7 homogéneas y 7 combinadas. ¿A qué se refiere homogéneas? Homogéneas se refiere a láminas que tienen la misma resistencia, y combinadas es de que las láminas externas tienen una resistencia superior. La propiedad mecánica es la elasticidad. Los diferentes tipos de madera que son sometidos a flexión, tracción y compresión debe utilizarse el módulo de elasticidad, excepto cuando hay una acción de conjunto. Es en el caso de muros entrampados, viguetas y entre otros. Otra propiedad mecánica es la deflexión. La deflexión se puede calcular de dos maneras: combinación más desfavorable de cargas determinadas y cargas vivas, y las cargas vivas de servicio actúan solas. Y por último, la propiedad de estabilidad. La propiedad de estabilidad es los elementos como viguetos, vigos o similares deben disminuir el pandeo contiguo de las fibras en presión. Tengan buen día, mi nombre es Catherine Xiomara Cordero Martín. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el proceso de fabricación y las características de la madera laminada encolada para uso estructural. El proceso de fabricación inicia con el almacenamiento de madera seca, el cual, si se deja al aire libre para un secado natural antes de entrar a los hornos secaderos, aumentará su estabilidad, asimismo la capacidad del horno. Luego procederemos con el secado. El contenido de humedad presente en la madera debe estar entre los límites correctos para el encolado. Las colas permiten una horquilla del 15% de humedad. El secado artificial nos ayudará a llegar a esta precisión. Luego, y permanecerá 12 horas aproximadamente, que luego el contenido de humedad será verificado sistemáticamente. Por último, reposará 4 días en una sala de estabilidad para conseguir el equilibrio rígido del contenido de humedad. Luego de ello tenemos las uniones de los extremos.
Los extremos de las láminas poseen entalladuras que permiten la unión tras el encolado y así conseguir mayores longitudes. El tipo de unión más utilizado por su calidad es el finger joint, para lograr un empalme efectivo, el largo de los dientes deben ser de 15 milímetros y la presión sobre las uniones de 20 bares. Luego de haber realizado los anteriores procedimientos, procederemos con el cepillado. Las superficies de las láminas deben ser las adecuadas para el encolado. Este proceso se desarrolla a fin de reducir el espesor de las láminas y eliminar los desechos como suciedad, que puede perjudicar la adherencia entre ellas. Después tenemos el ensamble en seco o presentación del elemento, que es un ensamble de las láminas, pero sin utilizar el adhesivo. Luego de todo ello procederemos con la preparación del adhesivo. Se debe mezclar adecuadamente de acuerdo a las instrucciones establecidas por el fabricante. La cantidad que se va a utilizar depende del tipo del adhesivo y las características de la especie de madera. Y para expandir este adhesivo se pueden utilizar diversos métodos manuales o máquinas como las encoladoras. Después proseguimos con el prensado. Este proceso consta de colocar las láminas en prensas. Es importante establecer que la presión sea homogénea y constante. Este proceso se desarrolla cuando el adhesivo aún se encuentra sin fraguar. Si se escurre, es una señal de que el adhesivo aún no se ha endurecido. Y seguimos con las terminaciones y acabados. En este proceso se comienza a limpiar el adhesivo que se ha escurrido durante el proceso de prensado y asimismo se realiza el despunte, es decir, el cortado de las láminas en las longitudes requeridas. Finalmente se realiza el cepillado y el pulido de sus superficies. Luego de ello se da el mantenimiento. Se puede cubrir estas láminas con barnices o pinturas a fin de proteger las líneas de cola de la intemperie, de la humedad o del sol. Cada método que se va a utilizar depende de las condiciones ambientales al que se va a exponer el material. Luego de haber hablado del proceso de fabricación, ahora empecemos a hablar sobre las características. Una de las características es estética, ya que este material posee alta versatilidad y permite la construcción de estructuras arquitectónicas, donde se manifiesta el grado de calidez de la madera laminada encolada. Otra de las características es la libertad proyectual, porque tiene gran flexibilidad y permite que sus piezas sean curvas o rectas. Otra de estas características es la resistencia al fuego. Este material resiste la exposición del fuego por largo tiempo, ya que produce la carbonización en su superficie. Esto evita que las llamas se propaguen hasta su interior y dañen sus propiedades mecánicas. Asimismo, este material tiene una utilidad más competitiva en arcos y vigas, ya que pueden llegar a cubrir grandes luces. La resistencia mecánica es otra de sus características, ya que no se altera ante agentes reductores y oxidantes. Otra de sus características es el aislamiento térmico. Posee muy buenas propiedades de aislamiento en comparación del hormigón o el acero. Facilidad de montaje. Al llevar las vigas a las obras ya están terminadas, lo que permite que el proceso de montaje se dé en menor tiempo. Mi nombre es Lino Vila Tolentino y les voy a hablar de las aplicaciones de la madera laminada encolada. Empezando con las vigas de madera laminada encolada están formadas por láminas de espesor calibrado y se tienen longitudes diversas. Este sistema de fabricación permite la obtención de elementos con características mecánicas superiores a elementos de madera maciza si se habla de elementos de las mismas dimensiones. A diferencia de otros materiales, la gran ventaja que ofrece la madera laminada encolada para los arcos, o bueno, para la elaboración de arcos, es que parten de laminaciones muy delgadas. Y si se habla de lo que es la esbeltez, la belleza, o incluso de su reacción frente a la luz, tenemos un material que es muy superior a los demás.
Ahora, si se tiene dificultades en su transporte, se sabe que los arcos pueden ser transportados en una, dos, tres o hasta en cuatro partes. Pasando con los marcos, se sabe que desde el punto de vista arquitectónico, los marcos de este material son considerados muy atractivos en todas sus aplicaciones. Terminando con los adhesivos, se saben que estos cumplen un rol muy importante dentro de la madera laminada encolada, y ya que estas están destinadas a soportar grandes tensiones. Tenemos en este caso lo que es la melamina urea formaldehído, la resina fenol formaldehído, que son dos de los adhesivos más recomendados para el uso de madera laminada encolada. Y terminando con las normas técnicas que encontramos para sus aplicaciones, nos encontramos con la norma E10 de la madera, la cual, según las normas técnicas peruanas, las tablas unidas con adhesivos deben de tener una cantidad de humedad entre el 8 al 15%. Y además, estos adhesivos deben de ser altamente resistentes al agua. Gracias. Buen día, mi nombre es María Romero. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la normativa aplicable en la madera laminada encolada. Dentro de todas las normativas mencionadas en nuestro informe, considero más importante resaltar aquellas que están relacionadas con el proceso de fabricación, debido a que si un material está mal fabricado, todos los procesos que vienen a continuación, como puede ser la construcción, van a terminar mal, por así decirlo. Comencemos con la UNE en 14080. Es aquella que nos dice los requisitos para las estructuras de madera, como la madera laminada encolada y la madera maciza encolada. La UNE en 386, la que nos da las especificaciones y requisitos mínimos de fabricación en las estructuras de madera laminada encolada. La UNE en 385 también nos da especificaciones y requisitos mínimos de fabricación, pero para la madera empalmada con uniones dentadas para su uso estructural, que como se sabe, así de esta forma es como se hace la madera laminada encolada. Y la UNE en 387, la cual nos dice los requisitos de fabricación para unión de piezas con macrodentadas, en este caso de la madera laminada encolada. Conclusiones. De toda nuestra exposición y de nuestro informe podemos concluir las siguientes cosas. La madera laminada encolada es un buen material, ya que tiene buenas propiedades que incluso superan al hormigón y al acero. Gracias a este material hay estructuras de muy buena calidad y que son muy seguras para los usuarios. También que tiene una espectacular estabilidad dimensional y a la vez posee una gran resistencia, por lo que se hace ideal a la hora de poder construir de forma compleja. Recomendaciones. En nuestras recomendaciones podemos decir que como este material tiene una producción relativamente compleja, se deben seguir al pie de la letra las normas y las especificaciones que nos dan en estas, para que así nuestra eventual construcción con este material se puedan obtener buenos resultados. También que es necesario continuar con los estudios a este tipo de material para que así se pueda dar una mejor calidad y un valor agregado para que sea más estable este producto. Muchas gracias.